vamos a presentarles a Walter Ceballos, dirigente de la Unión Cívica Radical. Anunciabas que no iba a poder asistir a la convención radical, que es el otro tema que vamos a hablar enseguida. ¿Cómo no? Pero que tenías que viajar a Buenos Aires para integrarte en un equipo que iba a analizar dónde se iban a hacer los recortes presupuestarios para ayudar en el déficit, en el manejo del déficit. Desde la conducción del Comité Nacional se ha organizado una comisión técnica en la que, bueno, a mí me toca, tengo el gusto y la responsabilidad de participar, y estamos elaborando un análisis desde el radicalismo de cómo ha sido el devenir presupuestario de los últimos años, cómo han sido la participación de las provincias en el total del gasto nacional, no solamente la parte de transferencias que le corresponden como recursos coparticipables, que son transferencias automáticas que se hacen todos los días, sino también de aquellas transferencias no automáticas de la cual las provincias argentinas también reciben de manera a veces directa y a veces de manera indirecta inversiones nacionales. Y más que por dónde se hace el recorte, que será una tarea a discutir inicialmente entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales, que se está buscando los consensos. Lo que seguramente estamos buscando es que este nuevo sendero, que es más angosto que el que inicialmente había definido el presidente. A ver, cuando el presidente Macri asumió en diciembre del 2015, el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre lo que recauda el Estado Nacional y lo que se gasta, a nivel de solamente del gobierno nacional, el déficit fiscal eran alrededor de 7,5 puntos del Producto Bruto. En términos de plata, podemos decir que eran alrededor de 40.000 millones de dólares en el año. Que una de las cosas que a mí más me motivan, te diría, compromiso y asumir responsabilidad política, es nosotros durante el proceso de la democracia en la Argentina hemos aumentado la pobreza. Hemos tenido ciclos, digamos, y que ha contribuido mucho al aumento de la pobreza, la inflación. Cuando vos tenés ciclos inflacionarios altos, como el que ocurrió con el Rodrigazo en el 75, como el que ocurrió con Martínez de Oz en el 81, como el que ocurrió en el gobierno nuestro de Alfonsín en el 89, como el que ocurrió con el gobierno de Menem en el 91, como el que ocurrió con De la Rúa en el 2001, como el que ocurrió con la salida del default en la crisis del 2001. Nosotros pasamos también, teníamos un dólar fijo, un peso, un dólar, se mantuvo, y esa convertibilidad que nos llevó al desastre, y se pasó de un dólar de un peso a un dólar de 4 pesos. Y tuvimos un crecimiento del índice de pobreza que llegó a ser cercano al 71%. Pero digo, la inflación es una de las principales causas de generación de pobreza. Sí, entonces, no, pero disculpa, te corto ahí, porque lo escucho al presidente hablando por Instagram, sí, ayer, antes de ayer, sí, diciendo, yo subestimé la inflación. Sí. ¿Se puede, digo, frente a esta realidad que vos estás planteando, que es un panorama muy oscuro, ¿no? Primera cuestión, yo creo, y cuando ocurren las cosas como las que nos están ocurriendo en nuestro gobierno, hay una mezcla de determinada cantidad de cosas. Primero, tal vez en términos de conveniencia política,
Conveniencia política, no conveniencia económica, ni mucho menos conveniencia social. Sí, sí. A lo mejor en términos de conveniencia política para el presidente Macri hubiera sido mucho más fácil liberar el precio del dólar, liberar la inflación de precios en diciembre del 2015 y que todo ese costo social y económico lo pagara Cristina o lo pagara el peronismo kirchnerista. Pero ¿esto qué significaba? Que era pasar de un índice de pobreza de alrededor del 32% a un índice de pobreza a lo mejor del 60%. Es lo que un poco hizo Cavallo cuando llegó con Menem, cuando él decía hay que echarle nafta al fuego al gobierno de Alfonsín, y entonces liberaron la inflación antes que terminara el gobierno de Alfonsín, no solo para forzar la salida y la entrega anticipada del poder, porque ya había sido electo el presidente Menem, sino para cortarnos el crédito externo. Porque cuando uno tiene déficit, es como en tu casa, cuando a vos no te alcanza en un mes lo que ingresás, te financiás o con un préstamo personal o con la tarjeta de crédito. Sí. Las dos cosas salen caras, salen muy caras. Y la inflación golpea sobre estas dos cosas. Porque a medida que vos tenés más inflación, la tarjeta o el prestamista te cobra más. ¿Está bien? Entonces, yo creo que se subestimó. Creo que lo subestimó. ¿Por qué? Porque el camino de la gradualidad, que ha sido tan criticado por izquierda y por derecha, sí. Porque si vos lo escuchás a Esper, te dice, no, flaco, echá 100.000, cortá los programas sociales, que no haya más asignación universal por hijo. Así es muy fácil cerrar los números. Es con la gente afuera. Es con la gente afuera. El presidente Macri, cuando llegó el presidente Macri, se otorgaban en la Argentina 7 millones de asignaciones universal por hijo. Y el presidente Macri ese número lo llevó a 8.700.000. Y además aumentó el valor. Ahora, ¿es una solución la asignación universal por hijo? No. Es una necesidad social hasta tanto logremos que esos millones de niños y jóvenes, esos casi 9 millones de niños y jóvenes que hoy reciben asignación universal por hijo, de acá a 8 años, a 10 años, a 12 años, con otros gobiernos de distintos signos, la clase política argentina, podemos decir, en la Argentina no son necesarias asignaciones universal por hijo, pero hoy sí son indispensables. El presupuesto del presidente Macri, que yo a veces discuto por Facebook, que no me dicen, no, porque un conservador gobierna para los ricos. Este es el presupuesto que tiene la mayor porcentaje de gasto social de todos los tiempos de la democracia argentina. 74% de cada 100 pesos, que recauda o gasta, porque gastamos más de lo que recaudamos en el gobierno nacional, que gasta el gobierno nacional, 74 van al gasto social. Y de esos 74 que van al gasto social, 70 son el sistema de jubilaciones, pensiones y asignación universal. Ingeniero, una consulta. Y no se pueden tocar. Y no se pueden. Y no se pueden tocar. Eso, las jubilaciones... Porque en esta situación, no solo la jubilación, no se pueden tocar ni las jubilaciones ni las pensiones. Estoy hablando de pensiones, las que son contributivas, ya te dejo, flaco, sí. Las que son contributivas y las que son no contributivas también. ¿Está bien? Sí. Por más que hayamos pasado que en el año 2003 había 189.000 argentinos que tenían pensiones no contributivas. ¿Cuáles son las pensiones no contributivas? La mamá de más de 7 hijos, las de discapacidad, las de discapacidad, las que otorgaba el Congreso, que ya no las otorga más, pero no las otorga más, no de ahora, no las otorga más del año 2008, que el gobierno anterior decidió que el Congreso no entregaba más pensiones. Digo, el margen que queda para disminuir el déficit es sobre los 30 pesos que no van al gasto social. Con esos 30 cada 100, para decirlo en términos, es donde está los empleados, el funcionamiento del Estado y la obra pública nacional. Claro. Y la obra pública nacional. Entonces, digo, este es el contexto, y encima
cuando el presidente Macri dice yo subestimé, y la verdad que él estaba convencido que había que ir por este camino gradual. Yo siempre simbolizo el camino gradual como un desfiladero. Desfiladero es un camino que tiene precipicio de los dos lados. Entonces, el problema es que el desfiladero, además de mantenerse con precipicio de los dos lados, se nos empezó a engostar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene déficit, gasta más de lo que recauda, tiene que salir a pedir plata. Y nosotros, el presidente prefirió salir a pedir plata al mundo y no ajustar en lo social. Claro. Y cuando vos salís a pedir plata, cuando vos gastás más de lo que tenés, generás otra cosa que se llama, el efecto es inflacionario. Es inflacionario. Técnicamente lo podríamos explicar, pero me parece que el déficit fiscal produce inflación. Porque se gasta la plata que no se produce en bienes y servicios. Un tema técnico, pero es así. Entonces, el presidente que dijo, bueno, protección social a los que menos tienen, y por el otro lado, hagamos el ajuste desde el lado de la política. Entonces, hay quienes dicen, bueno, pero crearon 20 ministerios. Está bien. El gasto grande no está ahí. El gasto grande no está ahí. Entonces, la apuesta era que íbamos a crecer más rápido. Y la verdad que para crecer la Argentina necesita que venga el sector privado a invertir. Y salvo en el sector energético, tanto en las energías no renovables, que ha sido un gran éxito del gobierno, que se van a invertir en los próximos, ya se están invirtiendo, y en un periodo de 2 años y medio, la Argentina va a recibir más de 7.500 millones de dólares de inversión ahí en la energía no renovable. Y el desarrollo de la industria del petróleo no convencional, lo que se conoce como vaca muerta, sí, que es el principal yacimiento, pero hay otros que eso va a significar en los próximos 7 u 8 años una inversión superior a los 45.000 millones de dólares. La verdad que las otras inversiones, las inversiones vinculadas con las cuestiones productivas, salvo también la industria automotriz, que ha tenido inversiones extranjeras, las otras inversiones se demoraron más de lo que se creía. A lo mejor fue una sobreestimación de creer que el solo cambio de gobierno hacía que los inversores que decían que querían venir a la Argentina vinieron. Yo digo que los capitales financieros siempre te corren el arco. Entonces, primero decían que hubiera reglas del juego claras, que había que liberar no solamente liberar la moneda, sino que liberar la posibilidad de entrada y salida de los capitales, porque cuando vos a un capital internacional le decís, vos podés entrar, pero yo no te dejo salir, no viene. Y la verdad que en esto, la falta de inversión extranjera directa, como se llama, también nos ha traído el problema de que el crecimiento que teníamos hasta antes de esta remesión, de esta alteración financiera, digamos, nosotros teníamos una perspectiva de crecer en este año a 3 puntos del PBI, que era una recuperación, sobre todo era empezar a crecer, que veníamos cayendo, inclusive el 2016 la economía argentina se achicó, en el 17 empezó a crecer, crecimos casi a 2 puntos en el 17, y la perspectiva era que en el 18 teníamos que crecer alrededor de 3 puntos. Ahora con este tema, el aumento de la inflación, el encarecimiento del crédito externo, porque hay factores externos también, el Tesoro de los Estados Unidos, que es una tasa de referencia en el mundo para la plata, con el señor Trump, que decidió cerrar la frontera del país más, supuestamente más abierto del mundo, que era Estados Unidos, hoy se ha convertido en una economía cerrada y proteccionista. Sí. ¿Y qué hizo? Llevar la tasa del Tesoro de los Estados Unidos, que estaba en 1.25 al año, a casi 3 puntos como está ahora.
Y alguien dice, son 2 puntos, pero 2 puntos allá se traducen en 30 puntos acá. Porque la relación de tasas de riesgo y todo eso, nosotros somos un país que además no tenemos buenos antecedentes, porque nosotros hemos defaulteado la deuda, hemos dejado de pagar, hemos tenido controversias, todavía tenemos por YPF, ha aparecido una nueva controversia con un fondo que pretende cobrar 3.800 millones de dólares por una comercialización aparentemente, o la denuncia internacional es una negociación fraudulenta cuando se recuperó el 51% de las acciones de la empresa YPF, que se había privatizado en los 90, digo. Entonces, digo, en esta difícil circunstancia, en este andarivel es donde, y acá cierro con lo que me preguntaste al principio, es donde estamos tratando con un grupo de profesionales que tienen mucho más conocimiento que yo, de llevar una propuesta a la conducción nacional del radicalismo y a su vez a los gobernadores radicales y a los ministros de Economía de los gobiernos provinciales radicales, para que tengan una propuesta más en lo que va a ser el intercambio de opiniones con el Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo Nacional, en la búsqueda de que el ajuste que hay que hacer, porque nosotros teníamos una previsión de que este año el déficit iba a ser del 3,5 y ahora tiene que ser del 2,7, o sea, hay casi un punto del producto que no hay que gastar del presupuesto de 2018, y para el año 2019 la pauta presupuestaria era que iba a ser del 1,8 y ahora va a tener que ser del 1,3, o sea, hay medio punto más que hay que bajarle al gasto nacional. Son estos alrededor de 300.000 millones de pesos de los que vos hablabas al principio, que inicialmente el gobierno nacional pedía que fueran mitad y mitad con las provincias, porque el déficit público no es solo del gobierno nacional, es el gobierno nacional, provincia y municipio. Hay provincias como San Luis que no tienen déficit, pero la mayoría de las provincias argentinas están con déficit. Y bueno, salvo Capital Federal y San Luis, son los 2 distritos. Creo que San Juan muy poquito y La Pampa muy poquito. Creo que La Pampa lo estaba casi cerrando, pero la mayoría de las provincias tienen déficit. Debe haber 3 o 4 sobre 24 que no tienen, o 5 y el resto sí. Entonces, bueno, ahora el gobierno nacional lo que ha planteado a través del Ministerio del Interior es que le pide al conjunto de las provincias, particularmente aquellas que tienen déficit, que el reparto de estos 300.000 pesos sean 100.000 que pongan las provincias y 200.000 que pone la nación. O sea, en vez de repartir mitad y mitad, la nación asume recortar 2/3 de eso. Pero también lo que nosotros estamos tratando de aportar ideas es que para que ese recorte tenga el menor impacto social y el menor impacto económico posible. Primera cuestión que está definido, y esto lo define el presidente Macri, y dice: analicemos el 30% del presupuesto que se puede tocar, no el 70% del gasto social, que no lo voy a tocar. Y dentro de ese 30%, lo que se trata es de seleccionar aquellos gastos que tengan el menor impacto negativo, sobre todo en la economía, particularmente aquello que va destinado a obras públicas o que va destinado a economías sociales. Pero cuando uno tiene que gastar menos, siempre en algún lado tiene que dejar de gastar. Y bueno, es dificultoso y esta es la tarea. Yo tengo en esto una parte que es la parte de las transferencias no automáticas que el gobierno nacional le hace a las provincias, y que lo que estamos tratando de hacer es un estudio para que analizar una por una cuáles son las que menos impacto económico o de empleo producen, sobre todo en términos de empleo local. ¿Está bien? Sí.
Bueno, es una tarea dificultosa, pero bueno, digo, hay que hacerla. Está bien. Ponga. Ponga. Estaba hablando del tema de los recortes, que es imposible para la gente más vulnerable. Acá estoy leyendo, con respecto a los términos acordados con el gobierno, Lagarde destacó que tuvimos en cuenta las discusiones con las autoridades de apoyo a los más vulnerables, para que sean protegidos, algo que no vimos antes en otros programas. Esto como que también ya el Fondo Monetario Internacional está teniendo en cuenta de que es imposible hacer el recorte para los más débiles, ¿no? No, pero, por supuesto, pero además desde el principio, el presidente Macri... A ver, primera cuestión, ¿por qué llegamos al fondo? Cuando uno tiene que recurrir a un préstamo es porque no le está yendo bien, esto está claro. Llegar al fondo es para... Después de la crisis que tuvimos en el mes de mayo, muchos capitales financieros se fueron de la Argentina. Entonces esto produjo un doble efecto. Devaluó la moneda y encareció la tasa. Y la Argentina, repito, para cerrar las cuentas, tiene que tomar plata prestada. Si bien se va achicando el déficit, cada año ha sido menos, y ahora el camino de achicamiento del déficit va a ser más rápido, digamos, más costoso. Pero digo, cuando se fue al fondo, la búsqueda del presidente al fondo fue con esta premisa que acaba de leer el flaco. Nosotros tenemos un 70% del gasto social que no se puede tocar. Y sobre el otro 30% estamos dispuestos a discutir todo lo que sea, pero no sobre este 70%, porque a ver, de los casi 9 millones de jubilados, 8.300.000 creo que son, el 63% cobra la mínima, cobra 8.360 pesos. Entonces, tampoco... Y el sistema de jubilaciones y pensiones contributivas son del 740.000 millones de pesos por año que significan esas contribuciones, esos salarios, recauda solamente 400.000. Los otros 360.000 los tiene que poner el Tesoro Nacional, los tiene que sacar de otros impuestos para pagar esto, y así todos los jubilados, la gran mayoría de los jubilados ganan poco. Entonces digo, el fondo no es que yo también creo lo que acaba de leer el flaco. Este fondo no es el fondo de los 70 o de los 80. Es un fondo que tiene su propia experiencia, digamos. En muchos países del mundo, incluido en la Argentina en el 2001, cuando el fondo ha rigidizado en exceso las situaciones fiscales, las crisis han estallado por lo social. Sí, señor. Entonces, esa experiencia también el fondo la tiene. Hay quienes dicen, este es un fondo más humanizado. Yo creo que es un fondo más experimentado. Las democracias son sustentables en la medida que se garantice un mínimo de bienestar social. Y si no, miremos lo que pasa en Nicaragua, y si no, miremos lo que pasa en Venezuela, y si no, miremos lo que pasa en Haití, donde la pobreza se profundiza y donde la diferencia entre los más ricos y los más pobres se hace cada vez más grande. Ahí las democracias son inestables, porque esto es, no solo de la teoría política, es de la dignidad humana. Es de la dignidad humana. Otra consulta, ingeniero. Uno ve programas de televisión y a veces digo, estas se las saben todas, pero no gobiernan. El gobierno tiene la posibilidad, como si fuera, hablando de fútbol, como si fuera el que maneja la selección argentina, que convoca a quien quiere. Y si está dentro también se acerca a la persona. Mazo. Bueno, pero este gobierno no tiene... Asesores, pero el Poder Ejecutivo Nacional es el único en democracia
desde el segundo gobierno de Irigoyen hasta acá, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. No, yo digo, los ministros tienen toda la documentación para decir, bueno, vamos a trabajar sobre esto, para solucionar los problemas. Vemos después en la televisión que aparecen economistas hasta del mismo partido y dicen, pero no lograron este objetivo, no hicieron esto. ¿Cómo es entonces el tema? No lo entiendo. Porque, a ver, vos podés llegar... La documentación, sí, el gobierno con todos los números reales. Sí. Y después uno de afuera trae soluciones, Mirá, soluciones mágicas. Esto es como ser jugador de fútbol de afuera del alambre. Viste que de afuera del alambre todos jugamos bien. Sabemos lo que hay que hacer, viste a quién hay que poner, dónde hay que, cómo hay que pegarle, todo. Después hay que pegarle. Yo creo, estamos en democracia y todo el mundo tiene la libertad de opinar, inclusive los economistas. Ahora, los economistas tienen miradas. Hay quienes, por ejemplo, creen que es más importante el ajuste fiscal que el costo social. Hay otro que creemos, o que creen, yo ascribo esa teoría, que es preferible que lleve mucho más tiempo, que sea más gradual el proceso de transformación económica estructural y que sea menor el costo social. Hay quienes, los economistas, los llamados fiscalistas, te dicen, bueno, pero es preferible cortarle la pierna y no que la gangrena te siga subiendo. Bueno, son decisiones. Yo creo que en vez de cortar la pierna, iría tratando de salvar con bisturí, digo en la analogía clínica médica, con la brutalidad que tengo para eso y para otros tantos temas, pero digo, son miradas, flaco, son miradas. No hay una única mirada y las son ideológicas. Sí, ahí también. Hay gente que desde la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Claro. La economía tiene una herramienta exacta, que es la que se llama econometría, que es hacer los cálculos. Ahora, cuando vos tenés que armar un presupuesto en la restricción, que es como estamos ahora, el ministro de Hacienda y Economía de la Nación está como Tupac Amaru, está tirado de los cuatro costados. ¿Por qué? Porque es el famoso teorema de la frazada corta. Sí. No alcanza para taparlo todo. No alcanza para taparse todo, lo que quisieras tapar. El gasto social o el gasto público tiende a infinito, porque siempre hay alguien que va a demandar una ayuda, una infraestructura, un servicio, un bien, alguna cuestión. Mientras que el recurso es finito, es escaso, claro. es lo que se puede cobrar de impuestos. Entonces hay quienes dicen, cobren más impuestos. La Argentina tiene uno de los índices de impuestos más altos de la región. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy, a pesar que ha bajado, un índice de impuestos de casi el 45% del producto. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? El total de la economía argentina, el Estado es socio casi a la mitad. La mitad. De los que producen, de los que trabajan, de los que prestan servicio. Entonces, no se puede seguir cargando impositivamente porque una economía tan cargada de impuestos termina siendo poco competitiva. Entonces hay quienes dicen, pero nosotros producimos alimento para 450 millones de personas y es cierto. Ahora, yo sé dar el ejemplo. Si nosotros producimos alimento para 450 millones, somos 45 millones. Quiere decir que de cada 10 kilos que producimos de cualquier tipo de alimento o insumo alimentario, 1 lo consumimos nosotros y los otros 9 hay que vendérselo al mundo. Porque vendérselo al mundo significa generar divisas, generar trabajo, generar producción para los argentinos. Ahora, los argentinos creemos que nosotros le podemos vender al mundo lo que nosotros queremos, al precio que queremos, la calidad que queremos, de la manera que queremos. No es así, porque hay otros jugadores. Esto es como el comercio. Lo que vos querés vender caro y es malo, al lado hay un comercio que lo vende más barato y de mejor calidad. Bueno. Digo, entonces ya no somos los dueños de la pelota, ni siquiera en los granos ni en la carne. Nosotros no somos graneros. No somos. Nos frenamos un poquito en sí. enero. Y antes
Pare, déjeme. Sí. Vamos a la tanda y después vamos a la parte Sí, no, quiero hablar de la provincia, sí, pero hago un redondeo de todo lo que ha dicho Walter Ceballos, que es interesante, que es muy importante, porque hay un sinceramiento sobre la cuestión política actual a nivel nacional. Estamos tratando de decir las cosas como son. Así sí. Esto es lo que más realidad. valoro yo del presidente de la conferencia de prensa, sobre todo el otro día el presidente Macri. Sí. Yo ahí me siento honrado por su designación de haber sido secretario de Estado en el Ministerio de Defensa, pero la verdad, inclusive he tenido la oportunidad en muy poca de decírselo a él. Hay cosas que a mí me parece que se podrían haber hecho distinto, pero vuelvo al ejemplo de que afuera del alambre todos somos buenos jugadores y directores técnicos de fútbol, pero el presidente se le pueden cuestionar muchas cosas, como a todos nosotros, ¿no? Se le cuestionan errores, falencias, todo. Ahora, tiene una sinceridad, a veces, que desde la estrategia política hay quienes le dicen no sea tan sincero. Claro, un sincericidio, lo que genera siempre. Bueno, pero esto es interesante porque sabemos que el presupuesto, el 70% no se toca porque es de costo social. Sí, gasto social. Gasto social. El 30% se reanaliza porque de ese 30% también hay otras cuestiones que se evalúan. Las provincias tienen una opción más. Ahora, digo, posición del interior siempre. Buenos Aires es muy deficitario para el país. Sin embargo, seguimos avanzando en esta construcción federal. Vamos a una pausita comercial, musical, y volvemos y hablamos de la provincia. Es la vida, más de amar, de igual a igual. Bueno, seguimos aquí en familia diciendo las cosas como son, ¿no? Hemos dicho, bueno, Walter Ceballos, que nos está acompañando, para acá un poquito más la cortina, nos ha dicho muchas cuestiones que tienen que ver con lo que se viene a nivel nacional. Pero también tenemos que hablar de una convención radical que ha definido elecciones para el 28 de octubre. Y que hubo algunos devaneos, ¿no? Algunos tironeos hubo, ¿o no? Algunos comentarios de Alejandro Cacace, que dice que hay muchos que hablaron pero que no estuvieron. Dice, yo no sé, que son videntes, no sé qué dijo, que dice que cada sector tiene su representante, no es que fueron todos. Y dice que, eso lo dijo directamente aquí en la mañana, aquí en la radio, que hay muchos que hablan, no sé, porque son videntes, porque no estuvieron ahí, no sé cómo, qué lo asesoran, pero realmente está la disputa. Después estuvo Miguel Ángel Bonino la otra noche también acá, y bueno, y ahora tenemos a Ingeniero Ceballos del Para, ¿no? ¿Vos dijiste que cuando tiró el sallo que le tocaba a Ceballos? No, fue para el tema acá para mí está, ahora está el Para y está con el tema de la gente que está con Agunde, con Bonino, y del otro lado, es lo que yo veo, ¿no? Del otro lado está la cantera popular. Yo le voy a preguntar al ingeniero cómo es. Bueno, que nos cuente cómo es, porque él es del Para San Luis, que claro, tiene que hacer cargo. El Para San Luis. Yo siempre digo el Proyecto Alternativo Radical San Luis, porque hay gente que dice, che, ¿qué es Para? Proyecto Alternativo para que lo quieren frenar. Proyecto Alternativo Radical San Luis. Bueno, en realidad esto hace un poco a nuestra idiosincrasia también. Los radicales tenemos esto, no hace un mes, ni dos, ni un año. Yo voy a hacer un comentario de los radicales en general. Hace 127 años que los radicales tenemos estas disputas, estos puntos de vista. En realidad, el radicalismo de San Luis, tal cual como ustedes lo han adelantado, tenemos elecciones internas el próximo 28 de octubre. ¿Es 28 o 22? 28. Domingo 28 de octubre. Y hay un proceso para elegir las autoridades partidarias provinciales y los representantes partidarios nacionales. Estamos en una circunstancia donde además la renovación de autoridades partidarias se encuentra
es de manera conjunta, de alguna manera, con la definición de la estrategia que el radicalismo va a tener para las próximas elecciones provinciales del año 2019, digamos, ¿no? Entonces, en este tema, bueno, hay distintas visiones. Hay quienes creen que el radicalismo debe ser un acompañante del frente opositor. Hay otros que creemos que tenemos que ser actores en la construcción, en el método, en la propuesta y en la representación de ese frente opositor. Yo puedo hablar por mí, por el espacio político que integro. Nosotros desde el Proyecto Alternativo Radical San Luis, no es que lo decimos de ahora, lo venimos diciendo desde hace tiempo, nosotros sabemos que el radicalismo solo es muy difícil que le pueda ganar al oficialismo provincial. Pero también estamos convencidos que nadie le gana sin el radicalismo. Nosotros solo no le ganamos, pero nadie le gana a los Rodríguez Sá sin nosotros. Primera conclusión. Segunda conclusión, nosotros tenemos vocación de frente, pero cuando digo nosotros los radicales, y en particular quien habla, nosotros venimos planteando la necesidad de construir frentes opositores plurales en San Luis desde el año 1995, no de ahora, de 1995. Yo he perdido elecciones internas en mi partido por proponer frentes con sectores políticos del peronismo, del Partido Demócrata, y en esta oportunidad sigo pensando igual. Yo creo que en San Luis está sembrada una semilla de cambio, que en San Luis es necesario que haya una fuerza política alternativa que sea capaz de darle más competitividad a la política local, darle mejores oportunidades de que pueda haber alternancia, darle mejores oportunidades que haya debates sobre cómo hacemos las cosas mejor, mejores oportunidades para que la sociedad tenga para elegir alternativas viables, con gente que tenga capacidades para llevarlas adelante de un gobierno. Y yo estoy de acuerdo en que el radicalismo tiene que ser partícipe de este frente, que tiene que ser constructor de este frente, que tiene que ser parte activa, no parte pasiva. ¿Está bien? Hay quienes dicen, no, bueno, pero acá las decisiones las toman en Buenos Aires. Yo voy a contar una anécdota. En 1995, nosotros, yo pertenecí siempre a un grupo político que era, hasta ese momento, la Junta Coordinadora Nacional, que a nivel provincial la lideraba, en el espacio en que yo estaba, la lideraba Miguel Ángel Bonino. En 1995 decidimos, con un grupo bastante reducido de correligionarias y correligionarios, armar un espacio propio, un proyecto propio. Competimos solamente en 2 departamentos, porque no teníamos capacidad para competir en toda la provincia, en Pedernera y en Ayacucho, y bueno, ganamos por muy poquito en Pedernera, perdimos por muy poquito en Ayacucho, y esto nos permitió después conducir el partido, por consenso, porque la verdad que no hubo elección interna en el 95. Yo asumí la presidencia del partido, y el día que asumí la presidencia del partido, se los dije antes, yo voy a proponer construir un frente para el 99. Y constituimos un frente, no para el 99, para el 97. Nos adelantamos. A nivel nacional, 3 días antes que nosotros anunciáramos la constitución del frente, me llamó el doctor Alfonsín, que para mí ha sido la referencia política que más me ha orientado, y por supuesto la mayor autoridad política que haya reconocido, digamos. Y el doctor Alfonsín me llama y me dice, che, Walter, ¿qué estás por hacer? Bueno, vamos a armar un frente. ¿Con quién? Y lo vamos a armar con
el Frente Grande y con la gente de Bordón, que era país, y lo vamos a armar con los socialistas y lo vamos a armar con los peronistas que quieran participar y con algunos sectores gremiales. No, pero hay que tener cuidado porque esto, porque aquello. Le dije, mire, doctor, si usted viviera en San Luis, estoy seguro que usted plantaría el frente. No estuve de acuerdo que lo hiciéramos, lo anunciamos. Pasaron 3 meses y después se armó la alianza en la provincia de Buenos Aires que permitió que Graciela Fernández Mejide ganara como candidata a diputada nacional la elección al peronismo menemista de ese entonces, y que fue la gran consolidación de después la alianza que ganamos con la fórmula de la Rúa Álvarez. Entonces, digo, en el 97 hubo un debate muy partido en el radicalismo. Es más, la convención, nosotros logramos por muy poquitos votos autorizar la alianza. Y pusimos en marcha un proyecto político que en 1999 permitió que estuviéramos a muy poquitos votos de gobernar la provincia. A muy poquitos votos de gobernar la provincia. Yo veo hoy un escenario similar. Y entonces digo, cuando a mí me preguntan, ¿vos quién crees que tiene que estar? Todos los que quieran estar. Por supuesto, nosotros tuvimos para la elección del 2017 una alianza con el partido Avanzar, que lidera el contador Poggi, y otros partidos políticos, mayoritariamente de los que veníamos ya juntos desde el 2015 en Cambiemos. Hay que sumar a otros sectores, ¿Sabes cuál es el drama? Pero digo, ¿cuál es el tema? Es sumar, pero el tema es las candidaturas. Bueno, suman todo. Bueno, ahí le pongo. Nadie se va a adherir a un proyecto político en donde no tiene derecho a elegir y ser elegido. Nadie se va a adherir a un proyecto político donde no tiene derecho a elegir y ser elegido. Entonces, este es el segundo tema que nosotros planteamos. Es necesario construir un frente político tan ancho como sea. Esto que estoy conversando con ustedes lo conversé con el ministro Frigerio en febrero de este año, donde yo le dije, Rogelio, con quien tengo confianza, mira, te quiero decir 2 cosas. La primera, yo sé que el presidente Macri, el preferido del presidente Macri en San Luis para gobernar la provincia es el contador Poggi. Y lo respeto a Poggi y mucho más al presidente Macri. No es que me guste o me deje de gustar. El presidente Macri elige el que él cree que tiene que elegir. Por el otro lado, yo también te quiero decir que nosotros desde este grupo del radicalismo y con otros no radicales, estamos tratando de tener primero una propuesta para la provincia, que la tenemos bastante avanzada, y que después queremos competir dentro de este espacio opositor democráticamente para ver si tenemos la posibilidad de liderar ese frente opositor. ¿Y dónde nos vamos a poner? Nos vamos a poner en el lugar donde el voto popular nos indique que tenemos que estar. Si tenemos que ser los unos, somos los unos. Y si tenemos que ser los últimos, somos los últimos, pero formamos parte de un proyecto político democrático. Y le dije más, y también lo creo, y por eso lo digo, a veces es necesario en San Luis que haya alianzas que sean más anchas que lo que son nuestras alianzas nacionales. Porque San Luis es una provincia que tiene un padrón que es el 1% del padrón nacional. A nivel nacional, 4 o 5 mil votos, es muy difícil que le definan la presidencia. Normalmente las presidencias se definen en segunda vuelta por cientos de miles o millones de votos. Porque un punto del padrón nacional son 400.000 votos, digamos, ¿está bien? Son todos los votos del padrón de San Luis. Entonces, lo que digo es, a nivel nacional no es tan definitorio, pero 4.500, 5.000 votos en San Luis es lo que a nosotros nos faltó en el 99 para gobernar. ¿Está bien? Entonces, si hay gente
que quiere participar en un frente provincial, con un proyecto político, programático común, donde tiene derecho a elegir y ser elegido. ¿Para qué cargo? Para todos los cargos. Porque acá se habla mucho, ¿quién va a ser candidato a gobernador? ¿Quién va a ser candidato a diputado? ¿Quién va a ser candidato a intendente? A ver, lo digo por experiencia. La provincia elige en el 2019 60 municipios. Y si vos querés ser competitivo en la provincia, tenés que tener candidatos buenos en los 60 municipios, no solo en San Luis y Villa Mercedes. Tenés que tener candidatos que sean capaces de ganar en los 60 municipios. ¿Y de qué partido y de qué sector? Del que elija la gente de cada uno de esas ciudades o pueblos. No le tengamos miedo a la democratización. Esto que dice, no, porque las elecciones dividen. ¿Pero cómo van a dividir las elecciones? Dividen cuando uno no tiene comportamiento democrático. Pero, entonces, ahí es donde por ahí aparecen las primeras diferencias hacia adentro del radicalismo. Nosotros creemos que el radicalismo tiene músculo, tiene idea, tiene representaciones. Hay mujeres y hombres del radicalismo a lo largo y a lo ancho de San Luis que se sienten orgullosos de representar al radicalismo y a través del radicalismo de representar a la sociedad de la que forman parte en un cargo de concejal o en un cargo de gobernador de la provincia. Entonces, esa tonicidad. Además, hay quienes dicen, no, porque si vos haces una primaria, le mostrás el juego al oficialismo. Muchacho, esto es como el campeonato relámpago. Si vos querés salir, o el campeonato del mundo, si querés salir campeón, le tenés que ganar todo lo que se ponga. Tenés que clasificar primero y después tenés que ganarle los octavos, los cuartos, la semi, la final. Digo, es así. Y además, los partidos políticos, cada vez hay menos gente que se afilia a los partidos políticos. Los partidos políticos son herramientas de vínculo entre el gobierno y la sociedad. Ahora, quien define quién debe gobernar o quién debe representar a un partido político ya no es solamente el afiliado al partido. Ahora la norma, la ley, ¿qué dice? Los representantes de los distintos partidos políticos ya no los eligen solo los afiliados, los elige el ciudadano en general. Y esto es la ley que tenemos, y yo estoy de acuerdo con esa ley. Porque a veces, cuando lo elegían solo los partidos políticos, entonces era más fácil armar la camándula adentro, digamos, ¿no? Y había gente muy buena, muy representativa, que se sentía que en una elección podía ser representativa y le generaban condiciones reglamentarias para que no pudiera competir. Te dejaban afuera. Entonces, digo, me parece que por ahí pasa el debate. Y por el otro lado, también hay un tema que es qué modo de radicalismo tenemos. Yo siento que el radicalismo de San Luis necesita de una atención más real hacia adentro de la provincia. Es como que se sale poco, se está poco en los pueblos más chicos y más alejados, ¿no? Entonces me parece, yo soy andador y me gusta, nosotros los radicales nos jactamos, y es cierto, decimos, el radicalismo es como la Iglesia Católica, tiene un cura en cada pueblo, pero bueno, tenemos algunos curas que se han convertido en laicos, que siguen profesando la fe doctrinaria del radicalismo, pero que necesitan ser atendidos, escuchados, y que hay que llegarse hasta esos lugares. Y bueno, me parece que además esa es una gran fortaleza dormida del radicalismo. Hay partidos políticos de la oposición de San Luis que son representativos porque tienen un candidato muy representativo, pero uno no se imagina que ese partido político pueda seguir funcionando si ese candidato sale. Son lo que yo llamo los partidos políticos personalizados. Hay otras expresiones políticas que son muy representativas porque tienen conducciones de gobiernos municipales importantes, como el de la capital, que si no estuvieran en ese gobierno, en donde están legítimamente, porque han ganado las elecciones para estar,
bueno, a lo mejor su representatividad territorial o hacia el futuro. El radicalismo no, el radicalismo tiene 127 años y cualquiera de nosotros es superada por la organización partidaria. El radicalismo sigue siendo el radicalismo si cualquiera de nosotros decidiera, como hay muchos radicales que decidieron irse del radicalismo porque creían que la vida política del radicalismo estaba agotada, y bueno, y a algunos le ha ido bien, a otros regular, a otros mal, pero digo, yo me siento orgulloso de formar parte de un partido político como la Unión Cívica Radical. Me siento muy orgulloso y creo que hay en los 30.000 afiliados radicales, la mayoría de los 30.000 afiliados radicales nos sentimos muy orgullosos de ser radicales. Y creo que los radicales tenemos una misión en esta provincia y que tenemos que ayudar a concretar, y que es producir en San Luis la alternancia, producir en San Luis un cambio, no por el cambio mismo, sino un cambio superador. Entonces, para estas cosas también hay que prepararse, porque acá yo escucho, se habla mucho, la salud, la educación. Yo tengo una mirada, nosotros logramos con un equipo técnico reconstruir la historia económica, salarial, social, laboral de la provincia de San Luis de 1983 hasta el año 2017. Fue un trabajo que empezamos en febrero y que todavía no lo hemos terminado, creo que lo vamos a poder terminar hacia fines de agosto. Y esta radiografía sirve de base para que podamos mirar el futuro de un San Luis sin promoción industrial. Ojalá la podamos volver a tener, pero si no la tenemos, también tenemos que volver a tener una estrategia de crecimiento para la provincia. En el año 2007, doy solo este dato, que a mí me impactó mucho cuando lo relevamos. El Producto Bruto Geográfico de la provincia de San Luis, así como hablábamos en el bloque anterior del Producto Bruto Interno de la Argentina, el Producto Bruto Geográfico es lo mismo que el Producto Bruto Interno Nacional, pero a nivel de San Luis. Es todo lo que la economía de San Luis produce. Bienes, servicios, inversiones, sector financiero, todo. El Producto Bruto Geográfico de la provincia de San Luis, en el año 2007, el último que midió el gobierno provincial, o por lo menos que midió y publicó oficialmente el gobierno provincial, 6.556 millones de dólares. Éramos en ese momento 362.000 habitantes y teníamos 64.500 empleos privados registrados, o sea, empleos privados en blanco. 64.500. En el año 2017, que no lo ha publicado el gobierno provincial, lamentablemente el gobierno provincial dejó de publicar y creo que de medir el Producto Bruto del 2007 hasta acá. En el año 2017, el Producto Bruto Interno que nosotros tenemos calculado con cifras oficiales nacionales y algunos organismos privados, algunos sectores académicos y económicos, el Producto Bruto Interno de San Luis sigue siendo el mismo. Alrededor de 6.500 millones de dólares. El problema es que ahora somos 495.000 habitantes. Esto sigue una estimación oficial del INDEC. La provincia de San Luis tiene hoy estimados 495.000 habitantes. Y también esta es una cifra oficial. Y hemos descendido a 59.500 trabajadores privados registrados. O sea, económicamente producimos lo mismo, somos 130.000 más, tenemos 5.000 empleos privados menos. ¿Y cuál es el otro dato que preocupa? En el año 2007 el gobierno provincial
reconocía 12.860 planes sociales provinciales, mayoritariamente el plan de inclusión social, que son ciudadanos mayores de 18 años que no tienen trabajo y por lo tanto no tienen o tienen trabajo en negro, pero no tienen trabajo en blanco y por lo tanto necesitan una ayuda, que está muy bien, del gobierno de la provincia para la manutención. Esto que hablábamos de el mínimo de bienestar social indispensable para la democracia con sentido humano. Hoy, el gobierno de la provincia de San Luis tiene, en el 2007 eran 13.000 más o menos, hoy son alrededor de 75.000. Entonces, tenemos que discutir los sanluiseños desde la política. Los que aspiramos a gobernar esta provincia le tenemos que decir al pueblo, mire, la estrategia para que San Luis vuelva a crecer, vuelva a generar empleo. En la provincia de San Luis alrededor de 2.800, 3.000 jóvenes y no tan jóvenes por año se quieren incorporar al mercado laboral. Y la economía de San Luis está generando la mitad de eso. Entonces, estas son las cosas que me parece que tenemos que discutir desde la política, y estas son las cosas que a mí me gustaría también que el radicalismo sea parte de este debate, porque tenemos con qué, lo digo sin ser presuntuoso, no quiero ser peyorativo con nadie, pero tampoco con mi partido, el radicalismo tiene hombres y mujeres, no solamente de dirigentes o candidatos, tiene hombres y mujeres. Cuando yo miro, por ejemplo, que la Universidad Nacional de San Luis tiene más de 1.500 investigadores con reconocimiento internacional. Mire si tenemos recurso humano para hacer una conjunción entre gobierno, sector privado, universidad, sectores del trabajo gremial, para poder diseñar el San Luis que queremos, ya no que vamos a vivir solo nosotros, el que van a vivir, mire, hay cuestiones que a mí me fascinan, como por ejemplo el tema del empleo. El otro día leía un trabajo, los dirigentes políticos, dice es un sociólogo y economista, dice, los dirigentes políticos hablan mucho que hay que crear trabajo. En la economía digital hay que crear valor, porque los trabajos automatizados van a desaparecer en los próximos 15 años. Lo que produce la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la Big Data, todas estas cuestiones, estas nuevas herramientas del conocimiento, van a reemplazar los trabajos automatizados. Y nosotros, de cada 10 chicos que el año que viene van a entrar a primer grado o a jardín de infante, de cada 10 chicos, 7 de esos chicos van a trabajar en trabajos que hoy no existen. Cuando pasen los 13, 14 años de la escuela primaria y la secundaria. Y cada vez va a ser más necesario un nivel de formación educativa y tecnológica superior para los trabajos que se van generando. Yo soy de la generación, tengo 58 años, yo tengo compañeros míos de primaria que hoy viven bien siendo trabajadores, por ejemplo, ferroviarios, siendo conductores, o siendo comerciantes, o siendo empleados de fábrica, pero hoy por hoy un chico que quiere entrar a trabajar casi en cualquier lado, lo mínimo que le piden es el secundario, y de acá a 10 o 15 años le van a pedir una especialización. Cada vez la incorporación tecnológica digital va condicionando lo que ustedes hacen acá en la radio, esto fantástico de estar transmitiendo por Facebook. Cuando yo venía a Radio Familia hace 15 años, ni lo soñábamos, flaco. Ni lo soñábamos, salir en vivo por una red social, salir en vivo una transmisión deportiva como las que hacen ustedes, que antes se hacían con las radios VHF, que se cortaban, que había ruido, que esto, que aquello. Bueno, esta tecnología que está en los celulares, que está en las computadoras, que está en todo lo que es la cuestión digital, incide en el empleo. Incide en el trabajo, y ese mundo hay que pensarlo ahora, porque ese mundo si no te pasa por encima, también en San Luis, A mí hay correligionarios que me critican porque hay cosas del gobierno provincial que las veo bien. Y la verdad, yo no quiero ser necio,
En el año 2003, yo dije que era indispensable que se estableciera el plan de inclusión social. Casi me mataron en mi partido. Hubo 43.500 inscriptos en el plan de inclusión social en el año 2003. Estaba en juego la paz social de los argentinos y de los sanluiseños. Y había que hacerlo. De la misma manera que digo que ahora, si nosotros no hacemos nada, estos 75.000 de acá a 2 años se van a convertir en 80.000 y en algún momento va a entrar en crisis, que hoy no la tiene porque es un estado fiscalmente fuerte el que nosotros tenemos en la provincia, pero en algún momento vamos a entrar en la crisis de administración financiera. Ya el gobernador ha anunciado que largará un plan de obra que quiere financiar con la deuda que la nación tiene. Yo no he podido ver todavía los instrumentos, pero digo, me parece bien que el gobierno esté pensando, puedo coincidir o no, puedo tener una idea distinta, que no sé si será peor o mejor, pero me parece bien que el gobernador empiece a preocuparse por los niveles de empleo en la provincia, porque también la provincia tiene que tener un desarrollo económico que redunde en un beneficio social que hasta ahora este gobierno no lo tuvo porque no le fue necesario, porque la promoción industrial le resolvía todos los temas de crecimiento en el sector privado. Entonces, este tema, el radicalismo lo tiene que discutir. El radicalismo tiene hombres y mujeres para aportar a esta idea. Repito, no sé si será la mejor, pero será la nuestra. Entonces yo quiero un radicalismo que sea parte, no que sea acompañante. Quiero un radicalismo que tenga, que los hombres y mujeres del radicalismo que quieran representar al pueblo de San Luis tengan la posibilidad de elegir y ser elegidos. Quiero un radicalismo que discuta los problemas que tienen los sanluiseños y que propongamos nuestras soluciones, que después los sanluiseños evaluarán con su voto si las soluciones nuestras son las mejores o si hay otras de otro lado que son mejores que las nuestras, porque este es el juicio inapelable en democracia, que es el juicio inapelable de las urnas. Quiero un radicalismo que vuelva a recuperar su tonicidad muscular territorial, que la tenemos media dormida. Quiero un radicalismo que vuelva a opinar sobre los temas trascendentes de la sociedad hacia afuera y no tanto vivamos opinando hacia adentro entre nosotros, descalificándonos, porque después, en definitiva, salimos todos medios abollados. Yo siempre digo, cuidémonos en las internas de no pasar la línea, porque si yo descalifico a un correligionario en la interna, cuando vaya junto a la general, la gente va a decir, che, pero vos no estabas peleado con este. Entonces digo, ojo, yo he hecho muchas macanas también en la interna, y estoy hablando de mi propia experiencia. A mí a veces se me ha ido la lengua, y bueno, entonces ahora como estoy más ralentizado por la edad, siempre le digo a los muchachos más jóvenes, muchachos y chicas, bueno, piano, se va londano, digo, pero esta es la visión. Yo descarto que todos los radicales, o la dirigencia radical, tiene la idea que considera la mejor. El 28 de octubre esas ideas se podrán a consideración del pueblo radical, y el pueblo radical dirá el 28 de octubre cuál de esas ideas es la que más representa al pensamiento de los radicales de San Luis. Bueno, ingeniero, ahí Oscar Montero ya está hablando por teléfono. Ya está en la gacera, ya Contador Gantera quiere entrar, Me parece muy bien. Así que le agradecemos, no va a ser la última, seguro. No, gracias a ustedes. No, seguro que vamos a abrir. Me quedó. ¿Qué le dijo Frigerio? No me dijo. Yo le dije a Frigerio. No. ¿Qué le dije a Frigerio? Que íbamos a tener una propuesta. ¿Qué dijo Frigerio? Porque dijo Frigerio no se ha quedado plantado así. Frigerio dijo dos cosas. Primero, que le parecía bien, y me dijo que él tampoco veía mal la posibilidad de la construcción de un frente político más ancho que lo que pueda hacer Cambiemos, o avanzar y Cambiemos a nivel nacional. Me quedó eso, que bueno, lo está contestando. Me quedó se pone en crisis la unidad de avanzar Cambiemos por San Luis frente a estas cuestiones.
No se pone en crisis en la medida que todos entendamos... No, pero no es para que me responda, digo, me quedó. Porque No se pone en crisis en la medida que que todos entiendan que si no tenemos derecho a elegir y ser elegido, entonces ahí eso sí fracciona. Bueno, y me quedó saber los números de las encuestas que lo dan a Poggi muy bien posicionado, digo, en la discusión esta. De las que tenemos nosotros, Poggi hoy está alrededor del 31%. Mejor que muchos radicales. Mejor que todos los radicales que nos han medido. Bueno, por listo, ahora. Listo. Por Listo, ahora. pero es un dato que dejo abierto. Pero la carrera en el 2019. Gracias, ingeniero. Gracias. Por haber venido.